Se me apagó la compu. Les pido mil disculpas. Ya estamos de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que les decía? Les decía prácticamente que en todo proceso, nosotros vamos, en todo proceso industrial, no solamente en lo que es derivados del petróleo, en muchos procesos industriales nosotros necesitamos medir el caudal, ¿ya? Entonces, mucho ojo, mucho cuidado con eso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y ¿No? cómo es la alimentación de esos sensores? De la misma manera en la que se alimenta un sensor ultrasónico, de la misma manera ustedes también van a hacer un sensor ultrasónico normal, ¿no es cierto? Se alimenta con VCC, que es voltaje y corriente continua. Depende del fabricante, puede ser 5, 9, 12. Y ground, ¿no es cierto? Que es la parte de tierra o la referencia a tierra de corriente continua. Entonces, así mismo se alimenta un ultrasonido, ¿ya? Todos estos sensores se alimentan así. Entonces, por ejemplo, en el caso de de los sensores de presión, de los sensores de detector magnético, que en este caso tenemos un sensor inductivo, también lo alimentamos de la misma manera, de acuerdo a lo que diga el fabricante, más o menos 5, 9, 12, 24 voltios. Bien, no tienen ninguna pregunta. Van a hacer un pequeño deber y van a realizar una pequeña evaluación en este momento. ¿Les parece? No hagan bulla, por favor. Bien, van a hacer un pequeño deber. Van a averiguar acerca de los sensores de caudal de vórtice y los sensores de caudal de Coriolis. ¿Ya? Son dos sensores de caudal. Sensores de caudal de vórtice y sensores de caudal de Coriolis. ¿Puede repetir sensor de qué, Inge? Sensor de caudal de vórtices y sensores de caudal. Ya. Entonces, en ese momento quiero enseñarles ¿El otro sensor cómo era, Inge? de Coriolis. Coriolis. Dije, disculpe, ¿puedo subir hoy la asignación con el deber que es lo que hay que hacer, por favor? Por favor, copien. Este es el deber. Mucho ojo que del deber les recibiré el deber, pero también les tomaré evaluación. ¿Ya? Bien, vamos a ver. ¿De lo que consultamos, Inge, o de todo lo que ya ha dado? No, solo de estos dos. La evaluación es de lo que les he dado, pero cuando entreguen el deber, que es para el próximo día lunes, también irá una evaluación acerca del deber, ¿ya? Preguntas básicas. Bien, miren, esta página que se llama Flow Meters, ¿no es cierto? Que significa medidores de flujo, ¿no es cierto? En inglés. UFM, que es Universal Flow Monitors, que es monitores de flujo universales, ¿no es cierto? Miren, aquí nosotros tenemos toda
la tecnología. Y lo que yo quiero que ustedes vean, lo que yo quiero que ustedes vean es una cosa, es que yo les puedo enseñar miren, aquí están los sensores de Coriolis. Les recomiendo esta página. Hagan, por favor, de esta página hagan de esta página ¿cómo se llama? La consulta, el deber. Miren, tenemos cooling water. ¿Qué significa cooling water? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué significa cooling water? Agua fría. Agua fría, ¿no? Agua O cool. congelamiento de agua, ¿no es cierto? Ya, entonces miren, para congelamiento de agua tenemos vortex, shedding, que es medición de vortex, ¿no es cierto? Y vein piston. Miren, este vein piston nosotros no hemos visto, ¿no? Entonces ustedes se van a dar cuenta que en realidad hay muchísimos sensores. Miren, aquí tenemos pistones en línea por 5 galones por hora, ¿no es cierto? Miren, $685, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las maneras en que nosotros podemos medir, solamente estamos midiendo el agua, el agua que se enfría, ¿no? El proceso de enfriamiento de agua, ¿ya? Entonces, miren, tenemos dos maneras. Tenemos la primera, que es un sensor de vortex, ¿no es cierto? Y la segunda, que es un sensor que en realidad piston significa un pistón o como se ve ahí en la figura, un eje con un pistón que se banea, ¿no es cierto? Vane significa que hace este sentido como de limpia parabrisas, ¿no es cierto? Que se banea. Eso significa vane piston, ¿no? Entonces, tenemos estas dos maneras. Ahora, miren, para el lubricamiento o el lubricamiento de aceite, ¿no es cierto? Tenemos igual un vane piston, ¿no es cierto? Que es un pistón que se banea, ¿no? Entonces, miren, acá tenemos para gas, nosotros tenemos sensores laminales. Este laminar flow element, ¿no es cierto? Lo que hace es poner una sección de láminas. Si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos una sección de láminas, ¿sí ven? Lo que hace prácticamente es medir el flujo en esas láminas mediante un diafragma o un manómetro, ¿no es cierto? El manómetro tiene un diafragma. Ahí sí, una cosa, miren, el gas, esto solo es para gas. Y eso quiero que me entiendan muy bien. En estas láminas, la presión sí sube, porque es gas. El gas sí es comprimible. El agua no es comprimible. En el agua, cuando se reduce el espacio, la presión no sube, aumenta el caudal. Ahora, cuando yo tengo aquí, cuando reduzco la sección de un, cuando reduzco la sección de un gas, el gas sí es comprimible, por lo tanto, el gas sí aumenta su presión, ¿ya? Si se dan cuenta, miren, esto es lo que les decía. ¿Se acuerdan cómo se llama esto? ¿Alguien me dice cómo se llama esto? Tubo Venturi. No, este es un rotámetro. Por favor, pongan atención. Este es un rotámetro, ¿no es cierto? El rotámetro es lo que tenía un obstructor, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos el obstructor. Entonces, de acuerdo al caudal, se va a ubicar el rotor en un punto determinado. Ahora, miren acá. Nosotros tenemos esa manera de medir que es un medidor de caudal termal, ¿no es cierto? ¿Qué
¿Para qué sirve esto? Para el aire comprimido, sistemas de aire comprimido. Ahora, el aire comprimido, tienen que saber que cuando el aire está comprimido, roza mucho con la tubería y ese rozamiento, esa compresión de aire hace que el aire se caliente. Entonces, ¿qué es lo que hacen en aire comprimido? Miden la temperatura del aire. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, miren, estas dos formas de medir aire comprimido. Ahora, miren, midamos aceite. Miren, para medir aceite limpio, ¿no es cierto? Obviamente este es un aceite perdón, este es un aceite, ¿no es cierto?, que va a salir de fábrica. Miren las maneras en que nosotros podemos medir aceite de fábrica. Vane piston. Por cierto, aquí a esto también pónganle el Vane piston, ¿ya? El piston Vane. A esta parte de aquí también pónganle Vane piston. Piston Vane. Al deber, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cómo podemos medir el aceite limpio? El aceite limpio lo podemos medir mediante el Vane piston, ¿no es cierto? Podemos medir con turbinas, con Coriolis, ¿no es cierto? Con el rotámetro, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos visto, o con desplazamiento positivo. Este es aceite limpio. Si ustedes se dan cuenta, este es un fabricante que recomienda que en aceite limpio se utilicen esto de aquí. Ahora dice, si es un aceite de lubricación, por ejemplo, de motor, es un aceite de lubricación de cualquier sistema mecánico, solamente utilicen este Vane piston. ¿Por qué? Porque probablemente si es un aceite que se está usando para lubricar, llegue a tapar, a taponar, a obstruir este tubo Coriolis. ¿Sí se dan cuenta? O llegue a dañar la turbina porque tiene suciedades. Entonces va a llegar a taponar. Entonces no es recomendable. O este desplazamiento positivo también lo llegue a dañar. Entonces no es recomendable si es que el aceite no es limpio. Miren, ahora miren en cosas corrosivas, miren, tenemos un Vortex, que ya van a averiguar qué es el Vortex. Tenemos un Vane piston, que ya les expliqué. Tenemos este de aquí, es la turbina, es otro tipo de turbina. Es una turbina semi-sumergida, no es completamente sumergida. Tenemos el rotámetro, ¿no es cierto?, que está aquí. Tenemos el magnético, que ya les había explicado que lo que hace es producir voltaje, ¿no es cierto? Miren, aquí nosotros tenemos, en esta partecita de aquí, nosotros tenemos el voltímetro, que está midiendo el voltímetro de acuerdo a la velocidad, ¿no es cierto?, con la que circula. Y tenemos el ultrasónico en este sentido, ¿no es cierto?, que era el segundo sentido que vimos, ¿ya? Entonces, miren, esto es en corrosivos. Se dan cuenta que hasta aquí en corrosivos, que podemos poner que corrosivos son químicos, no hemos utilizado tubo Vortex, perdón, tubo Venturi ni Toberas todavía. No lo hemos utilizado, miren. Hay gas limpio. Cuando el gas está limpio, podemos utilizar todos estos. Miren, aquí tenemos, ¿quién me dice cuál es este sensor de aquí? Venturi. Ya, ese sensor es placa orificio, es el primerito que vimos, no es Venturi, es placa orificio. Miren, cuando son abrasivos podemos utilizar estos. Por cierto, alguien que nos explique cuál es la diferencia entre abrasivos y corrosivos. Alguien que nos explique qué es abrasivo o corrosivo. Inge. Aló, Inge. Sí, dígalo. Bueno, yo tengo entendido que el material abrasivo es el material que no se corroe. Y el corrosivo es todo lo contrario, ¿no? El que se corroe, el que le da el óxido. Ya.
Ya, de hecho es lo mismo, abrasivos y corrosivos, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo, abrasivos y corrosivos es prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir abrasivos y corrosivos? Quiere decir que son materiales, en este caso pueden ser líquidos o pueden ser gas, ¿no es cierto? Que lo que hacen es deteriorar la estructura química y física de un material o una tubería, ¿ya? En este Que se caso, utilizan para limpiar y pulir materiales, dice. también. En este caso, los corrosivos, ¿no es cierto? Los corrosivos, los materiales corrosivos son materiales fuertes. Entonces, químicamente fuertes, ¿no? Y los abrasivos también. Entonces, normalmente, por ejemplo, si usted quiere limpiar el óxido, si usted quiere limpiar el óxido de un metal, tiene que utilizar un material abrasivo, ¿no? Entonces, si usted quiere pulir, también tiene que... Pero se utilizan de esa manera, pero también o sea, pueden destruir, ¿no? Entonces, esa es la definición. Inge, Miren, para agua limpia una tenemos pregunta. todos estos, ¿no? Inge, Sí, se supone que esos son sensores, ¿no es cierto? correcto. ¿Y ahí qué tiene que ver el abrasivo con el corrosivo en el sensor? Porque no todos los sensores, no todas las maneras por ejemplo, metámonos a ver un sensor corrosivo, bueno, un abrasivo, ultrasónico abrasivo. No todos los sensores, bueno, o más bien, los sensores abrasivos o corrosivos necesitan ser diseñados. No es la misma, no es el mismo material con el que se construye un sensor para medir líquidos abrasivos que con el que se construye un sensor para medir agua limpia, por ejemplo. No es el mismo. A ver, perdón que le corte. Por ejemplo, en este caso, digamos que yo tengo un pozo donde mi pozo no tiene agua limpia, sino puro una agua con óxido. Entonces ahí utilizo esta clase de sensores para determinar cuánto óxido tiene No, mi no, 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 agua o no. no. A ver, estos sensores son sensores de flujo. Estos sensores no van a medir óxido, estos sensores no van a medir ningún químico, ni pH, ni nada. Solo van a medir cuánto volumen pueden transportar. Pero lo que les Inge, quiero decir es que eh, los entonces sensores sería ahí, abrasivos, pues, espérenme, los sensores abrasivos y corrosivos no tienen la misma construcción de un sensor que va a medir agua limpia. Eso es lo que le quiero decir. Ahora sí, Nixon estaba hablando. entonces Inge ahí sería que se utiliza diferente material para que no haya obstrucción en el flujo. Exactamente, muy bien. Por ejemplo, miren lo que les había explicado. Eh, Entonces, el aceite de lubricamiento, ¿no es cierto? No recomiendan utilizar el Coriolis más o el tubo Coriolis, ¿no? ¿Por qué? Porque este aceite de lubricamiento trae partículas o puede traer partículas eh, que hacen que el aceite sea sucio. Al ser un aceite sucio, probablemente a este tubo Coriolis lo van a taponar. No va a tener una medición correcta del flujo. Entonces, eso es lo que nos recomienda. ya lo entendí. Entonces, esto es como o sea, es de acuerdo al material se utiliza el sensor, o sea, para que no se, si es que es un material que es sucio, se utiliza esa clase. ¿Se acuerda que en la primera clase donde estábamos mirando un sensor donde decía que tenía la membrana que se abría y se cerraba, que había una membrana? Y algo tomábamos en cuenta por ahí que decíamos de que sí se puede corroer porque por ahí puede pasar óxido. Ahí se puede utilizar esta clase de sensores. Eh, eh, no entendí la pregunta, pero lo que hacen estos sensores es medir flujo, ¿no? Ahora, lo que recomienda
este fabricante, que es UFM, que se atribuyó ya lo universal, ¿no es cierto? Es recomendar para qué flujo van a medir las diferentes formas de medir, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos, miren la diferencia. Por ejemplo, en un abrasivo les recomiendan no utilizar, por ejemplo, este sensor de aquí, en un abrasivo. Les recomiendan utilizar un sensor magnético, ultrasónico, hasta un Coriolis, pero no este sensor de aquí, ¿no es cierto? Debe ser por algún estudio, o sea, debe ser que por alguna razón les recomiendan no hacerlo, ¿ya? Entonces, miren, este sensor que aquí tenemos, miren los valores que pueden tener cada uno de estos sensores. Miren, este es un sensor, vamos a ver este sensor, me parece que este es un sensor que utiliza Bernoulli, ¿no? El principio de Bernoulli, bueno, no me deja. Pero miren, este es un sensor, ¿para qué? Para agua, si se dan cuenta, para agua. Entonces, de acuerdo a qué vamos a medir, es lo que realmente nos recomiendan, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nosotros, miren, por ejemplo, miren, gas sucio. Nos recomienda que el gas sucio lo midamos con estos sensores de aquí. Por ejemplo, agua sucia, si se dan cuenta, miren, el agua limpia lo podemos medir con todos esos. Entonces, el agua sucia, que por ejemplo lo decía el señor Casanova, ¿no es cierto? El agua sucia, ¿no es cierto? Miren, yo puedo usar un ultrasónico para medir el agua sucia, pero también el mismo ultrasónico para medir el agua limpia. Pero no nos recomiendan medir el agua sucia con uno de turbina, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si es agua sucia, ¿no es cierto? Que tiene mucho óxido, con el tiempo la turbina se va a llenar de partículas de óxido y no va a ser el mismo funcionamiento. Entonces, por eso es la razón que nos dicen no utilice agua sucia, un sensor de turbina para medir agua sucia. Ahora, que usted dice, no, pero es que no importa que yo, bueno, póngale el sensor de agua de turbina para medir agua un poco sucia y lo que va a hacer es, después de un tiempo, le va a dar medidas erróneas, ¿no? Lecturas un poco erróneas, ¿ya? Miren, fluidos de viscosidad baja. Ahora miren, fluidos de alta viscosidad. Si se dan cuenta que aquí, lo que les decía, la placa orificio está, pero no está el tubo Venturi ni tobera. ¿Por qué no está el tubo Venturi ni tobera? Porque si es un fluido demasiado viscoso, ¿no es cierto? Probablemente no vaya a funcionar un tubo Venturi o una tobera para fluidos demasiado viscosos, ¿ya? Eso era lo que les quería decir, hacer bien. Bien, ahora sí, con esta... Una pregunta, Inge. Ajá. Adelante. Inge, tal vez el sensor ultrasónico de caudal, ¿será que nos sirve para medir el nivel de agua para una piscina? Ya, el agua de una piscina puede catalogarse como sucia o limpia. Como limpia. Ya, vamos a ver entonces. Agua limpia. Miren. Agua limpia, ultrasónico. Perdón, Inge. Agua sucia o ultrasónico, sí nos sirve, ¿no? Ya, Inge, Sí. cambiando un poquito de tema, ¿será que todavía puedo ingresar al proyecto sobre los que están queriendo voluntariamente hacer el proyecto que... No nos cambiemos de tema ahorita, ¿ya? Vamos a terminar este tema y después conversamos. Bien. Entonces, miren, de acuerdo a lo que nosotros vayamos, a la aplicación que nosotros vayamos a tener, nosotros debemos elegir nuestro sensor. ¿Sí se dan cuenta? De acuerdo a la aplicación, nosotros debemos elegir nuestro sensor. Ahora, por ejemplo, si Ingeniero, ¿sí? hay una preguntita.
Ingeniero. Sí, sí, adelante, por favor. Ya, según lo que observo ahí, los sensores más son para tubería, Correcto. donde hay diámetro. Sí, correcto. ¿Estos sensores están en los vehículos también, Inge? Esperemos un ratito, el señor Porque ahí, Solórzano. para medir volumen de una piscina, ahí no, yo veo para tubería que se reduce. Ahí parece que también hay lo del, ¿cómo que? El ejemplo de principio de Bernoulli también, lo que Ya, logro observar. Ahí no hay sensores para medir lo de una piscina, o sí hay, ingeniero. a ver, vamos a aclarar una cosa, ¿no? Yo les había explicado el caudal. Entonces, ¿qué es caudal? Caudal es el volumen que, que pasa por una tubería en un determinado tiempo. Ese es caudal. Ahora, volumen es otra cosa diferente. Volumen es otra situación diferente. Entonces, si usted quiere medir el volumen de una piscina, simplemente lo que tiene que hacer es coger, lo más fácil, coger un metro, ¿no es cierto? Medir el ancho, el largo y la profundidad y multiplicar todas esas medidas que usted tiene y ya tiene el volumen. Ahora, si queremos medir el volumen con un sensor de caudal, lo que nosotros tenemos que hacer es saber cuánto caudal está pasando por aquí. Y le voy a hacer en un ejemplo. Voy a suponer que el caudal, ¿no es cierto? El caudal Q que está circulando por una determinada Oye, tubería que sí, llena lleva un una poco de... piscina es Hay puros. 3 metros cúbicos por hora, ¿no es Claro, cierto? porque ahí en este caso, en esos sensores se toma en cuenta la velocidad también del líquido, del fluido. Correcto, correcto. Claro. Ahora, si la piscina, recuerden que esto es 3 metros cúbicos por hora, si la piscina se llena con 10 metros, no, con 12 metros cúbicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿en cuántas horas se va a llenar la piscina si tengo un caudal de 3 metros cúbicos por hora? 4. En 4 horas, exactamente. Entonces, cuando T es igual a 4 horas, ¿no es cierto? 4 horas, se llenó la piscina. ¿Cómo lo sé? ¿Por qué? Porque volumen es igual a caudal por tiempo. Entonces, ¿cuánto es 3 por 4? 12, ¿no es cierto? Entonces, 12 en 12, perdón, 3 por 4 horas, ¿no es cierto? Son 12 metros cúbicos. ¿Ya? Y de esa manera, yo he llenado y he calculado el volumen de una piscina. Ahora, aquí no hay sensores de volumen, solo de caudal. Los sensores de caudal, vuelvo y repito, caudal es el volumen que atraviesa una tubería en un determinado tiempo, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, esta es una muy buena página, les recomiendo. De aquí sacaré el examen. Aquí están todos los sensores que nosotros hemos visto prácticamente. Todos los sensores que nosotros hemos visto. Faltarán unos por ahí, pero están casi todos. Entonces, eso es todo lo que hay que ver con respecto a estos sensores. Aquí están los precios, están, la explicación obviamente está en inglés, pero como ustedes reciben inglés no es un problema, ¿verdad? Entonces, bien, ¿tienen alguna pregunta más? Inge, ¿el deber a mano o a compu? El deber a mano. El deber a mano para que, a mano y que no sea mayor a una hoja, ¿ya? Ya, Inge, gracias. Lo pueden hacer en su cuaderno, no hay problema, pero háganlo como deber. Mucho ojo que tomaré el mejor deber, si es que lo hay, ¿no? El mejor deber que me parece, y de ahí sacaré las preguntas. Si es que no hay un mejor deber, igual sacaré las preguntas de esta página. Inge, pero hay una preguntita, el deber sería para 8 días y la prueba sería en 8 días, entonces.
es la prueba. Pero en la próxima clase hay una prueba solamente de las clases que hemos visto. Es decir, solamente del sensor de caudal. Mañana. Mañana. Solamente el sensor de caudal de los sensores que hemos visto, ¿no? Que son como 4 o 5 sensores. Ok, Inge, gracias. ¿Y podría pasar esta grabación hoy, Inge? Por favor. Sí, ya les subo las grabaciones. Creo que con esta será suficiente de lo que... Bueno, aunque sí les he subido todo, ¿no? Me parece. ¿Me confirman, por favor? Bien, voy a tomar lista y nos podemos retirar. Perdón, Inge, la prueba dijo que era de sensores de caudal nomás, ¿no? A ver. Calderón, Wilson, Presente, Inge. Cañar, Carvajal, Casanova, Presente. Presente, Inge. Presente. Castillo, Flores, Presente, Inge. Presente, Inge. García, Granda, Guachi, Presente. Guachi, ¿no está Guachi? Guzmán, Guzmán, Presente, ingeniero. Machado, Manchay, Manitio, Maridueña, Presente, Manchay. Presente, Maridueña. Presente. ¿cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Maridueña? ¿Sí está presente? Presente. Allá. Manitio. ¿No está Manitio? Morante, Presente. Peña, Presente. Pico, Rodríguez, Presente, Inge. Sánchez, Presente, Inge. Solórzano, Franklin, Solórzano, Steven, Presente, ingeniero. Presente. Vélez, Daniel, Presente, ingeniero. y Vistín, Natalie. ¿No está Vistín? Bien, ya Natalie sí está, Pilco también. Ingeniero, yo también estaba Machado presente. Machado ya le puse. Bien. Bueno, vamos a quedar ahí. Si no hay ninguna otra pregunta, nos podemos retirar. A ver, con respecto al señor Rodríguez, ¿no? Si se quiere unir a un grupo, por favor que las personas del grupo le informen cuáles son los requisitos que deben, si integran a un nuevo integrante, cuáles son los requisitos que deben sumar para ese proyecto, ¿no? Inge, pero yo quería ver si que lo podía hacer solo porque no hay ningún compañero que pueda ingresar al grupo. Bien, si lo hace solo, sí está bien. Sí está bien. Igual, sí está bien. No hay problema. Entonces le llenaría el formulario hoy para enviarle. Ya, por favor. Listo. Gracias. Pasen bien. Hasta el día de mañana. Nos vemos. Hasta mañana. Mañana, Inge.
Mañana, Inge.